Ya, ahora vamos a hacer estudio de las deformaciones de los elementos. Esto corresponde al capítulo 6 del libro del Roberto Aguirre Falconi, ¿sí? Entonces, para hacer este estudio, primero vamos a volver al capítulo uno. En el capítulo uno nosotros hemos estudiado. Vamos a escribir acá, ¿ya? Mira, en el capítulo uno nosotros hemos estudiado el sistema QQ, ¿no? Donde vamos a tener aquí estas que van a ser las coordenadas o las cargas generalizadas. ¿Ya? Vamos a tener acá primero, uno, las coordenadas. Esas son las coordenadas generalizadas. Generalizadas. Se refiere al desplazamiento. Al desplazamiento. ¿Sí? Y acá, con mayúscula, significa cargas. Cargas generalizadas. Generalizadas, ¿no? Se refiere a las cargas externas que se aplican a la estructura. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el estudio de estos elementos, teníamos acá el elemento o la estructura A, B, C, D. Entonces tenemos la deformada general. ETB sería B'. ¿Sí? Entonces, para determinar los grados de libertad teníamos que determinar esto, Q1, Q2, y aquí encontramos lo que es el Q3. Igualito acá, ¿no? Un desplazamiento horizontal, Q4 en este caso sería Q5, ¿no? Y acá tengo Q6. Como vemos aquí, Q me representa los desplazamientos. Desplazamiento horizontal, vertical y la rotación. ¿Ya? Entonces en este capítulo vamos a estudiar las deformaciones, no los desplazamientos. Los desplazamientos se estudian en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros teníamos elementos, no sé yo, qué sé yo, ya. Cuando nosotros teníamos estos elementos, ¿no? Estos elementos. Y te decía que el elemento es axialmente rígido, amorosamente flexible. Entonces, ¿qué tenías tú? Su deformada de esta era de esta manera, ¿no? Yo la rotaba normal. Algo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Este desplazamiento Q1 era igual al otro desplazamiento Q1 también. Entonces, que no sea Q1, ¿ya? Pongámoslo Q, ya, que sea Q3, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1 decíamos nosotros que Q3 era igual a Q1, ¿no? Entonces podemos decir también que Q3 o el desplazamiento 3 es dependiente de Q1, ¿sí? Por lo tanto, no se considera una coordenada generalizada, por eso que no tomamos en cuenta, ¿no? Y estos cálculos podríamos resolverlo por geometría o trigonometría, ¿no? Buscando alguna relación. Entonces, en este capítulo también vamos a poder ya en este capítulo también vamos a poder determinar la dependencia o independencia de coordenadas generalizadas. ¿Sí? Ya, entonces, primero, antes de iniciar con todo eso, analicemos el elemento AB. El elemento AB ya es esta. El elemento AB que sea esta, ¿sí? Entonces, su deformada que sea esta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer estudio de esto, vamos a tener el elemento AB que sea A. No, perdón, perdón, elemento B, que sea B, este que sea C, este que sea, no, B prima, C, este que sea C prima, ¿sí? El elemento BC, ¿no? En su estado sin deformarse, y el B prima C ya es la deformada, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer estudio del elemento, mira, fíjate, el nudo B se ha desplazado, ¿no? Axialmente, entonces que sea esto sea U1.
se ha desplazado transversalmente, que sea V1, ¿sí? También ha rotado, que sea θ1, igual, en el otro extremo, se ha desplazado axialmente, ¿no? Que sea U2, se ha desplazado también V2, ¿no? También rotó, o sea, θ2. Aquí hacemos estudio, ya, hacemos estudio específicamente de las deformaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí en U, V, θ, ¿no? Son las ordenadas de la elástica, como hemos estudiado en el capítulo 3 o 4, creo que era, si no me equivoco, ¿no? Haciendo uso de las funciones de forma, ¿sí? Entonces, en este capítulo es relacionar o buscar la manera de relacionar todo esto, el U, V, Z, con el sistema P y P minúscula, ¿sí? Porque P minúscula me va a representarme a mí las deformaciones y P mayúscula me va a representarme a mí cargas internas, ¿sí? Para diferenciar, tengo yo el sistema Q mayúscula y Q minúscula, ¿sí? Aquí nosotros hemos representado el Q minúscula como desplazamientos. Hemos representado como desplazamientos. Aquí hemos representado como cargas externas, ¿sí? Entonces, en este capítulo vamos a tener el sistema P mayúscula y P minúscula. ¿Qué me representan ellos? El P minúscula me representan deformaciones, ¿sí? Deformaciones. Y el P mayúscula me representan cargas internas. Cargas internas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer este estudio ahora, voy a enfocarme en este sistema, ¿sí? En este sistema, ¿sí? Entonces yo tengo el elemento BC. Entonces, para yo poder restringir estos desplazamientos, lo representamos de la siguiente manera, ¿sí? Lo represento de la siguiente manera. Un apoyo fijo es un elemento isostático. Un apoyo fijo me va a restringir mi desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Y lo que es el rodillo me va a restringir un desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces, al igual que en los capítulos anteriores, vamos a determinar supuestamente las coordenadas generalizadas, ¿sí? O los números de grados de libertad, ¿sí? Los números de grados de libertad, ¿sí? Aquí me va a permitirme una rotación que sea 1. Aquí me va a permitirme una rotación que sea 2. Y también me va a permitir un desplazamiento que sea 3. Entonces decimos que el número de grados de libertad que sean 3. Porque lo estamos tomando ahorita como una estructura, no como un elemento, ¿sí? Entonces, esta me va a representarme. Voy a acá, ya. Esta acá. Ya. Esto me va a representarme una deformación por flexión en el nudo inicial. Y el 2 me va a representar una deformación por flexión en el nudo final. Y el 3 me va a representarme una deformación axial en el nudo final también, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que si yo trabajo, como lo trato como un elemento, las cargas también van a actuar aquí, ¿no? Carga P1, carga P2 y acá carga sería P3, ¿sí? Ojo que estas cargas son internas. Entonces, yo puedo representar todo esto, las cargas, como P1, P2, P3. Y las deformaciones puedo representarlo yo como P1, P2 y P3. Son matrices, son vectores.
Sí, ya, listo. Entonces, aquí las deformaciones, la deformación P1, ¿no? Ya con algunos cálculos que se realizó, ¿no? Vamos a nosotros poder igualar o relacionar con lo que es θ1 menos V2 menos V1 entre L, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjate, θ1 me representa a mí la rotación en el nudo 1, ¿sí? V2 me representa a mí, ¿qué me representa a mí? El desplazamiento vertical o transversal de mi nudo 2. Y V1 me representa el desplazamiento transversal de mi nudo inicial. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que mi deformada, la deformación P1, ¿no? Puedo yo determinar una vez que yo tenga la rotación y los desplazamientos en los nudos externos, ¿no? Los nudos, claro, en los nudos extremos, ¿sí? Entonces L me representa la longitud del elemento, ¿ya? Entonces, a ver, ya. Ahora tengo yo P sub 2, ¿no? P sub 2 me va a representarme de esta manera. Entre L es igual. Me representa a mí la deformada, ¿sí? La deformada en el nudo extremo 2, en el nudo final. Y finalmente tengo yo la deformada P3, que esto me va a ser mi igual a U2 menos U1. Fíjate. P3 me representa a mí la deformada axial en mi nudo final. Entonces cuando yo voy acá a mi deformada general, el P3 me va a representar a mí el desplazamiento del nudo C menos el desplazamiento del nudo B, ¿sí? Entonces yo puedo relacionar de esta manera deformadas con desplazamientos. Ojo, que aquí estamos trabajando para lo que son un elemento completamente flexible, ¿sí? Este es un elemento completamente flexible. Ya, entonces ahora, mejor lo pongo aquí, ¿sí? Son elementos completamente flexibles, ¿sí? Entonces, ya. Ahora, ¿qué pasa si este elemento de acá sea axialmente rígido? Sea de esta manera, sea axialmente rígido, ¿sí? Entonces, al ser axialmente rígido, yo no voy a tener P sub 3. ¿Por qué? Porque me va a ser más 0. P1 me va a ser igual a esta, ¿sí? P2 también me va a ser igual a esta. Pero ¿qué pasa con P3? P3, ¿qué pasa con P3? Al ser axialmente rígido, la deformada, o sea, no va a poder deformarse axialmente. Como si yo tengo el elemento acá, este es el elemento. A ver, ¿sí? Cuando dice no va a poder deformarse axialmente, si este elemento B se cambia acá, ¿no? Digamos, cambia una posición de delta, entonces B obligatoriamente también va a deformarse un delta. Entonces, al ser iguales estas, se va a restar si van a ser 0. Por ende, yo debería decir que P sub 3 va a ser 0, ¿sí? Ese es para un elemento axialmente rígido y transversalmente flexible, ¿sí? Ya, ahora ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a tener un elemento axialmente flexible y transversalmente rígido? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Cuando yo voy a tener aquí el elemento A, A, B, A y B. Cuando tengo un elemento A, B, ¿qué me quiere decir esto? ¿Ve?
que no voy a tener V1 y acá que sea V2. Entonces, que V1 y V2 van a ser iguales, no van a ser diferentes. ¿Sí? Porque si, como hemos visto anteriormente, ¿no? Si tengo un elemento axialmente o transversalmente rígido, para que pueda tener equilibrio, esto va a estar sometido a un momento U, un momento U', ¿no? Y aquí van a estar las reacciones, ¿no? Entonces, yo tengo que evitar que se deforme transversalmente. Cuando trabajamos transversalmente voy a trabajar con V1 y V2. Son las que se deforman transversalmente. Como podemos ver acá. ¿No? Entonces, al yo tener esta igualdad, al decir que V1 es igual a V2, P1 me va a ser igual a 0. P2 me va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo único que yo voy a tener acá? El P3, ¿no? Porque el P3 me va a relacionarme a mí las deformaciones axiales. U2 menos U1, ¿sí? Entonces P3 es la deformada axial. U1 es el desplazamiento axial del elemento, ¿no? De los nudos extremos. ¿Sí? Entonces, en este capítulo, vamos a, como podemos ver más acá, yo lo tengo ya, ¿no? Algunas demostraciones, mira acá, ¿no? Por ejemplo, a ver, y acá son las de mira, para a modo de repaso, ¿no? Entonces, las deformaciones se refiere al comportamiento de flexión, torsión y estiramiento del cuerpo. Justamente para eliminar los desplazamientos como cuerpo rígido colocamos vínculo, ¿no? Un vínculo y un rodillo. En consecuencia, en la figura tenemos únicamente deformaciones, ¿no? Ya, perfecto. Estos son los modelos que vamos a estudiar más adelante. Estos modelos también lo encontramos en el libro. El modelo con el cual nosotros estuvimos trabajando en los capítulos anteriores es esta, donde teníamos un desplazamiento 1, desplazamiento transversal 2 y la rotación 3, ¿no? Pero a esto también se añade otros modelos, por ejemplo, como estos modelos que podemos ver acá. Entonces, al tener este modelo, su deformada P1, ¿no? A ver, sí, P1 va a ser diferente al que tenemos acá, ¿sí? Si calculamos la deformada P3, va a ser muy diferente con esa de acá. Va a ser muy diferente, ¿sí? Ya. Entonces, para hacer el cálculo de las deformadas de estos modelos, yo tengo acá el modelo, por ejemplo acá. ¿No? A grosso modo, ¿no? Como modo de repaso que habíamos estudiado. Cuando tengo un elemento axialmente flexible y transversalmente flexible, o sea, un elemento completamente flexible, la deformada P1 va a estar por esta igualdad. La rotación, el desplazamiento transversal, ¿no? La deformada en 3 o la deformada axial me relaciona de esta manera. Cuando tengo un elemento axialmente rígido, fíjate, tengo la deformada en 1, la deformada en 2, ¿no? Ambas son sometidas a flexión. Entonces yo ya no tengo P3. ¿Por qué? Porque es un elemento axialmente rígido, ¿sí? Y un elemento transversalmente rígido, lo único que voy a tener son las deformadas axiales, ¿sí? Entonces, para yo hacer el cálculo, hago uso, bueno, por lo que es más fácil, ¿sí? Por trabajos grupales. Entonces, aquí yo voy a tener, a ver, ¿dónde estaba haciendo ese estudio? A ver, ya, aquí, mira, fíjate. Este es el modelo que estábamos viendo antes, ¿no? Este modelo, fíjate. No es el mismo modelo que nosotros trabajamos, ¿sí? No es el mismo. ¿Por qué? El uno está en rotación, ¿no? Fíjate, tengo 3. No es el mismo modelo con el que estamos trabajando en el capítulo 1, capítulo 2.
Entonces, aquí lo que me interesa determinar es mi deformada P1, ¿sí? Entonces, mi deformada P1, ¿qué me representa a mí? La rotación acá, ¿no? Entonces, este es obvio porque está sometido a flexión en mi nudo inicial. Entonces, para yo poder calcular esto, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Para yo poder determinar todo eso, lo que hago es que, uno, trabajo virtual. Como voy a calcular P1, someto a una carga virtual de momento 1. Este es, ¿sí? De momento 1. Entonces, este de momento 1 me va a tener su deformada de esta manera, ¿sí? P1, P minúscula 1, ¿sí? Porque esto es así, así, ¿sí? Entonces, tengo acá yo P1 igual a 1. Entonces, los demás me van a ser igual a 0, donde I tiene que ser diferente a 1. ¿Qué me quiere decir? Son las cargas elementales, ¿no? Estado de cargas elementales, donde yo hago para una carga que sea igual a 1 y lo demás 0, ¿sí? Igual, aplico mi carga, tengo su correspondiente deformada, que sería P minúscula 1. Al hacer trabajo virtual, multiplico la carga por su desplazamiento virtual, ¿sí? Y aparte de ello, esto, al aplicar una carga, me va a generar una reacción. Aquí yo tengo la reacción, ¿sí? Entonces, al tener la reacción, yo voy a tener la deformada general de mi sistema. La deformada general de mi sistema es esta. Voy a tener un desplazamiento transversal, un desplazamiento horizontal, igual, ¿sí? Entonces aquí también hago lo mismo, trabajo virtual número 2. El trabajo virtual número 2 implica que yo multiplique las cargas que se están aplicando acá por su respectiva deformación, ¿no? O por su respectivo desplazamiento, perdón. Ya, entonces, al yo tener solamente una carga, ¿sí? Que es la rotación, 1, multiplico yo por su respectiva, ¿no? Desplazamiento que es 1, es la rotación. Entonces multiplico 1 por teta 1. Lo demás es 0 porque no tengo carga. Entonces, trabajo virtual 1 me tiene que ser igual al trabajo virtual 2. De esta manera yo obtengo P1, que es teta 1, ¿sí? Fíjate que esto es muy diferente al que nosotros habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Como era Z1 menos V2 menos V1 entre L. Fíjate que es muy diferente, porque este modelo es diferente, no es el mismo modelo. Para este modelo nosotros habíamos trabajado con esto de acá. 1, acá tienes 2, no cierra. Acá 2 y acá rotación 3 y este era 4 y este era 5, era 6. Es muy diferente, ¿sí? Este deformado de 1 me corresponde a este modelo, pero este deformado 1 me corresponde a este modelo de aquí. Y así, de la misma manera, podemos calcular la deformada P2, ¿no? Igual, la deformada P3, fíjate, que va a depender siempre del modelo en el cual se está haciendo. Y la deformada P4, ¿ya? Entonces, eso es todo. Ya más adelante vamos a pasar a lo que es el capítulo 7. Vamos a ver las aplicaciones de todo esto.